Buenos días a todos. Este es el canal de Ingeniería Estelar. Yo soy Marino Sanz y os doy las gracias por haber llegado a este punto de los cuentos cósmicos que he estado haciendo, o los capítulos que he estado grabando últimamente. Este sería el primer vídeo de tres como colofón al cuento cósmico. Espero que os haya gustado este cuento de la liberación de Sol 13. Y antes de pasar a describiros quién es esta semilla Caristus, que así se titula el vídeo, voy a dar los créditos correspondientes, porque tengo que hacerlo, a las personas o los canales que han intervenido un poco de manera indirecta o directamente para la construcción de este cuento. La primera mención es para esta semilla Caristus, que ha sido la que ha comunicado en las líneas maestras de la información a través de un supuesto contacto con Caristus del planeta Júpiter. Esta comunicación se mantuvo desde mayo más o menos de 2022, desde cuando se cortó el contacto con Robert y Gossi a los canales Agencia Cósmica y Despejando Enigmas, hasta más o menos octubre del mismo año. ¿De acuerdo? También me gustaría hacer mención a la divulgación targetiana esbaruniana, información que ha valido también para, digamos, aderezar este cuento de los canales Despejando Enigmas y Agencia Cósmica. Y por supuesto, también no quiero quitarle créditos al propio canal de Ingeniería Estelar, que ha sido el responsable de poner orden en la información que venía completamente caótica. Era prácticamente... había mucha buena información inicialmente, pero era muy caótica. También he sido el responsable de crear el guión, la historia del cuento, desarrollar los detalles técnicos, los diálogos y la trama y la escritura final en forma novelada de la información que recibimos o que recibí de este Caristus. Todo esto salpicado con los datos de la evolución targetiana para dar forma y crear entorno adecuado al cuento. Bueno, vamos a ver. ¿De dónde surge este cuento cósmico? Bueno, aunque inicialmente ya se mencionó en el vídeo de introducción del cuento, es menester recordar que al cortarse el contacto con Robert Igosia y más o menos a finales de abril y principios de mayo del 2022, empezaron a proliferar y a salir personas y canales de Telegram, sobre todo, que decían ser contactados telepáticamente o canalización, básicamente telepáticamente, por las propias Taigetianas y Varunianas y también por Caristus. Las Taigetianas y Varunianas habían quedado arriba en la Toleca, en la órbita terrestre, y los Caristus estaban por aquí, también en alguna nave. En un principio, ambas informaciones más o menos coincidían, es decir, la información que se daban las Taigetianas y las Varunianas y también la que daban los Caristus, pues coincidían más o menos en todo. Y además se validaban unas a otras. Lo que significaba que viniendo de dos fuentes supuestamente distintas, aquello tenía avisos de que la información fuera real. Hasta que poco a poco la información empezó a cambiar de carácter y lo que se comunicaba cada vez era más inverosímil e increíble. ¿Vale? Y básicamente hasta contradictorio. Las pocas personas que seguían a estos supuestos contactados, porque en esos canales de Telegram que mencionaba antes, había muy poquitas personas, no llegaban a 30, 25, 30, entraban y salían 30 personas, e incluso menos. Este Caristus también tenía un canal pequeñito, de 6, 7 personas, incluso ya la comunicación era solo conmigo. Entonces, las contradicciones de la información eran cada vez más grandes y las predicciones de ciertos acontecimientos, eventos que daban con fecha y hora, jamás se cumplieron. Hablaron mucho de que a finales de agosto esto terminaría y tal. Entonces, bueno, pues no se cumplió absolutamente ninguna de las predicciones que se mencionaron. Todo esto se menciona en el cuento, ¿vale? Se menciona bastante en el cuento. Como veréis, cuando se habla del holograma de la luna, de los chemtrails y demás cosas, pues se menciona que iban a ocurrir estas cosas, pero luego al final, pues de una manera o de otra no ocurren, ¿no? La verdad es que nadie nunca dudó
de las personas contactadas, tanto por canalización o telepáticamente, la forma que lo hicieran, nadie nunca dudó de que estas personas realmente canalizaran o tuvieran contacto telepático con ciertas entidades. Nunca, nadie dudó de eso. La duda empezó a surgir de quién eran aquellas entidades que contactaban con estas personas, ¿no? De los dos contactados que yo conocí, telepáticos, que surgieron en aquel momento, yo hice cierta amistad con el que yo llamo Semilla Caristus, ¿vale? Con ese empecé a tener una relación más directa, incluso hablábamos por el canal privado, y fue nuestro canal de comunicación realmente en ese momento. Entonces, en ese momento empezó una comunicación muy fluida entre los dos, ¿vale? Bueno, quién es esta Semilla Caristus? Bueno, pues es una persona que habita un biotraje liniano terrestre y que vive en Madrid actualmente, en España. Él mismo se define como Semilla Caristus y dice poseer poderes de telepatía, visión remota, canalización principalmente, en contacto permanente, según lo que él asegura, con un grupo de Caristus que le proveen de información, ¿vale? Entonces ahora os voy a leer más o menos cómo se define él a sí mismo, ¿no? Hizo una larga exposición, bueno, larga exposición de cómo era él, cómo vivía, cómo era él como Caristus, como si fuera un Caristus realmente que haya venido aquí a la Tierra y haya ocupado ese cuerpo, pero él se sentía Caristus de Júpiter, ¿vale? Entonces él hablaba y decía: mi raza estelar, Júpiter Caristus 11, debe ser el grupo de Caristus al que él pertenece, contacta conmigo desde que era niño. Sigo siendo ese niño. Ninguna etapa de la vida física muere, lo llevas siempre contigo. Soy vigoroso y enérgico. Entré en el planeta Tierra como muchos de vosotros, vosotras. En mi sociedad no hay matriarcado ni patriarcado. Somos todos los mismos, somos igual de fuertes, igual de capaces e intensos. Temperamentales, extremadamente emocionales, como así en algún momento del cuento sale un Caristus muy temperamental, pues temperamentales, extremadamente emocionales, todo es muy marcado en la sociedad Caristus. No discutimos por temas banales, somos muy técnicos y sencillos a la vez, lo conjugamos perfectamente. Hay bastantes etnias y biotipos de morfología física en Júpiter. Aún así, todos compartimos la misma rama de raza en conjunto del planeta Júpiter Caristus. Lo importante es que somos una unidad de existencia, ¿vale? Esto es lo que decía este hombre. Todo se hace por y para el bienestar del conjunto de la población. Las plantas, árboles, agua, el bosque, los animales, somos un conjunto. Hay respeto máximo por todo y para todo. Luchadores incansables, tenaces y siempre preocupados por pueblos como el de la Tierra y otros. Longevidad, la que deseamos, pues estamos habituados a ser solamente conciencia. No nos preocupa el final, porque no lo hay. Son etapas, pero como dato técnico, vivimos lo que queremos, de 3000 a 4000 años terrestres. Con aspecto siempre vigoroso, aunque también tenemos personas con aspecto físico más maduros en un símil a lo que sucede en la Tierra. Vale, esto es lo que este hombre dice, ¿no? Solo una apariencia. La biología del cuerpo físico es inmutable. Somos de varios colores de piel, blancos, sonrosados, negros, ligeramente azulados, color mestizo similar a la Tierra. Todos somos Caristus de Júpiter y planetas aledaños desconocidos en la Tierra. Y ahora aquí empieza a hablar de la Federación, ella empieza a hablar de la Federación, hace un corte, digamos, de su definición propia y de la gente de Caristus en Júpiter, y habla de la Federación. Dice, nunca, y esto también se comenta mucho en el cuento cósmico, nunca nos hemos fiado de la Federación. O sea, él da por hecho que la Federación existe, de que las conocen perfectamente, y entonces él habla de la Federación, ¿no? Dice, nunca nos hemos fiado de la Federación, demasiados intereses sin clarificar cuestiones de evolución de conciencia. Nuestra conciencia es mucho más rica y evolucionada, no podríamos pertenecer a rangos inferiores por cuestión de supervivencia. Nos sientan mal los intereses que no son ni pertenecen a la bondad, equidad y transparencia simple, y a las decisiones personales de cada persona individuo, porque lo individual hace y construye el conjunto cuando no existen intereses perjudiciales para una persona o grupo de personas. Y aquí vuelvo a insistir otra vez en el tema de la federación.
la extinta federación, según él, porque ya él ya la considera en este momento, la considera ya finiquitada, desmantelada, desarticulada, destruida, ¿no? Entonces la Federación 5D, que se hace referencia en el cuento, es esta a la que él dice que ya no existe, ¿no? Entonces dice, ¿por qué las razas no se cuestionaron el que Caristus no perteneciera a la Federación? Si hubieran indagado un poco más, quizás habrían visto lo mismo que Caristus. O sea, aquí dice que realmente que las razas extraterrestres que pertenecen a la Federación no mostraron mucho interés en indagar quién era realmente la Federación. O quién la constituía realmente, o quién la creó realmente al principio. Porque luego dice, porque la Federación fue constituida con engaños y trampas. Se formó dejando de lado las verdaderas funciones e intenciones, por miedo, miedo y miedo, por inmadurez evolutiva. No han destruido completamente la Tierra gracias a Caristos, ¿no? Esto también más o menos sale en el cuento. La Federación se formó después de una guerra creada por ellos mismos. Son estúpidos e ignorantes. Aquí habla probablemente de la guerra de millón de años o la guerra de Orión, y sobre todo hace mención probablemente a la destrucción de Tiamat, que él considera que los responsables directos fueron la Federación y no fue por un problema técnico, sino fue adrede. Tiene mucho mérito que desde dentro se haya reventado la Federación. Él ya habla de la extinta Federación, de que ellos han colaborado para que esta Federación haya reventado por incumplimiento de las leyes que la dirigen y de los que tenían el poder y el mando. No se puede tragar con todo habiendo sido engañados y usurpadas muchas razas componentes de la Federación. Hemos visto la caída del imperio, su declive y destrucción. Exactamente lo mismo sucedió en la Tierra. O sea, él ya da por hecho en ese momento, esto sería otoño del año pasado, que ya la Federación había acabado, el cabal estaba destruido, etcétera, etcétera, tal y como se plantea en el cuento. Entonces, la mala y deficiente praxis, especulación, los ha llevado a su destrucción. Bueno, corrupción, lo mismo que hemos visto en la Tierra, como decía Robert Igosia, lo que es arriba es abajo. La misma historia que hemos padecido en la Tierra, pues se ha padecido arriba. Entonces, esta es la explicación de Caristus de por qué se destruye la Federación realmente. Bueno, ¿qué pasó con todo esto realmente? Una vez que hemos pasado ya o hemos hablado de lo que él define como Caristus, cómo es su raza, etcétera, etcétera, ¿qué pasó con toda esta información? Bueno, ¿qué pasó después de todo esto? Al principio, de cuando yo empecé a recibir la información, empecé a ver esta información, la información que se recibía parecía coherente y tenía mucho sentido, ¿no? Entonces, luego empezó la deriva y se fue distorsionando hasta hacer que no resonase absolutamente con nada ni con nadie. Ya llegó un momento en la información que era inverosímil, increíble, ¿no? Lo que resultó para mí, después de saber que la información entraba en más y más contradicciones y divagaciones, es que esta persona no canalizaba con ninguna raza Caristus, ¿vale? Entonces yo llegué a la conclusión de que tanto esta persona como otra que había en otros canales de Telegram no contactaban con lo que ellos decían que contactaban. Para mí llegué a la conclusión de que eran entidades regresivas, probablemente agencias de tres letras se habían infiltrado en sus mentes, ellos conocen la tecnología perfectamente, con lo cual podría ser, y al final los engañaron a ellos mismos y ellos pensaron que contactaban con Caristus o con Taigetianas, pero en realidad esto no fue así. Y yo llego a la conclusión, no puedo decir que esto sea así cierto 100%, pero llego a la conclusión de que estas personas fueron intervenidas por entidades regresivas y controladas mentalmente. Por eso esas tantas contradicciones y esas tantas mentiras que decían. Podría decir que canalizaba, yo sí, y vuelvo a insistir que yo estoy de acuerdo y estoy convencido de que estas personas canalizaban y que tenían contacto telepático, pero no era con la gente que ellos creían. Bueno, cuando le planteé a Semilla Caristus que la información que me estaba dando era altamente contradictoria, pues el tío cogió un rebote tremendo, empezó a insultarme y dijo que estaba parasitado por entidades negativas. Pues ya se sabe lo que dice Robert en sus vídeos, ¿no? Lo de los espejos.
si te están acusando de algo es que esa persona está padeciendo eso mismo. Entonces, blanco y en botella, ¿no? Bueno, y por último, ¿por qué decidí hacer un cuento de todo esto? Bueno, al principio ya os dije que me parecía que la divulgación tenía visos de ser cierta, de que me resonaba, no solo me resonaba a mí, sino a toda la gente que estaba en estos canales pequeños de Telegram. Y entonces a mí me empezó a hablar de esto, digamos, de manera privada. Fíjate que realmente él no tenía ninguna intención de hacerlo más extensivo a nadie inicialmente, pero habló conmigo y yo le planteé la posibilidad de hacerlo más extensamente, esta divulgación, hacerla más extendida a más gente. Y le dije que, le propuse que yo podría escribir una especie de guión con toda esta información para hacerla más compacta y que la gente que pudiera leerla o pudiera visualizarla en vídeos, ¿no? Entonces, eh, al final fue un poco duro para mí porque ver que toda esta información, pues al final era contradictoria, prácticamente todo era mentira. Estuve dudando de hacer el cuento o no. Entonces, al final digo, bueno, voy a hacerlo porque el cuento lleva muchas enseñanzas y también lleva una advertencia de cuidado con quién nos estamos comunicando, porque puede ser que no sea una persona de confianza y la información que nos esté dando no sea real. Entonces, bueno, esta persona vio bien que yo hiciera eso. Al final se cortó el contacto porque, bueno, pues con tantos insultos y poniéndome verde como me puso, pues yo decidí no seguir en contacto con esta persona. Entonces, bueno, pues al final decidí hacer el cuento a pesar de que, que sentía que había parte de esa información que eran mentira, pero decidí incluirlas en el cuento porque a lo mejor, digamos, manifestando ciertas cosas que parecen ideales, pues pueden convertirse en realidad. Así que, sobre todo en los últimos capítulos, que todavía, bueno, que ya están subidos a YouTube, ahora cuando grabo esto todavía no están visualizados, pero en los últimos capítulos, 24, 25 y 26, que son los tres últimos, eh, pues ahí se dan muchas esperanzas a que ocurran cosas positivas, ¿vale? Entonces, creo que debemos enfocarnos en esos tres capítulos. Nos sirven los anteriores como guía hacia dónde queremos llegar y yo creo que entre todos podemos conseguir que el final del cuento sea real. Así que nada, pues nada, muchas gracias por escuchar. Este es digamos, el primer vídeo del colofón y en próximos trabajos grabaremos el vídeo 2 y el vídeo 3. Muchas gracias por atender este canal y nos vemos en el siguiente vídeo.